mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora
siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre. En reposo
Hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente. El Señor te ha dicho varias veces qué significas para Él y aún más qué significado adquiriste después que Cristo Jesús murió en la cruz por ti, por mí y por todos. El Señor nos recuerda que somos más que vencedores. Y en el día de hoy precisamente vamos a abordar el tema más que vencedores, que viene siendo la continuidad de lo que habíamos abordado en la prédica anterior del miércoles pasado, que titulamos Espíritu de Adopción. Más que nosotros lo titula así la Biblia, espíritu de adopción versus espíritu de esclavitud. Hoy pues, recordando que tenemos espíritu de adopción, concluimos, conforme a la palabra del Señor, que somos más que vencedores. Antes de abordar la palabra, pidamos al Señor la sabiduría y el entendimiento necesario para que lo que llegue hoy a nuestros oídos baje hasta nuestro corazón y podamos, con la sabiduría que da el Señor, entender lo que hoy quiere Él, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, que tú y que yo pues tengamos hoy. Así que nos ponemos en sus manos en oración. Bendito Santo Padre, gracias Señor, porque hoy has permitido que estemos aquí en tus asuntos. Empezamos, Señor, pidiéndote perdón, tú como Dios grande y misericordioso que eres, por cada una de nuestras faltas, Señor. Te pedimos una vez más perdón por nuestros pecados de acción y de omisión, de pensamiento. Perdón, Señor, porque como pecadores nosotros te faltamos, Señor, a cada instante. Pero sabemos que si hay arrepentimiento de corazón, Señor, tú nos perdonarás. Hoy, pues, Señor, te pedimos que nos guíe, que nos dirija y que tu palabra que va a ser expuesta sea precisamente la que tú quieres que sea expuesta y como tú quieres que sea expuesta. Bendice a todos los que de alguna forma estamos constituyendo hoy tu iglesia aquí, sin importar el lugar del mundo en donde físicamente nos encontremos, Señor. Bendice a aquellos que más tarde sintonizarán también este mensaje, Señor. Que lo hagan de ellos, Señor, que el mensaje llegue a su corazón y que provoque en ellos, Señor, la acción para transformarse ellos y con tu palabra, Señor, transformar a todas las personas con las que interactúen, Señor. Permite que podamos hacer discípulos con tu palabra, discípulos que hagan la acción que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y le invito a que abran su Biblia en Romanos 8, y en Romanos 8 nos vamos a ir al versículo 28. Así que tomen su tiempo, busquen la Biblia, ábranla en Romanos 28. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 28. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, aquí hay una expresión muy interesante. La palabra dice en el verso 29, les recuerdo que estamos leyendo Romanos 8, en el verso 29, porque, repito ahora, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Yo estoy seguro que a muchos esta afirmación de la palabra del Señor podría traerlos a confusión, porque habla de Cristo como el primogénito entre muchos hermanos. Y yo sé que cuando se lee esto aquí, porque a mí me pasó la primera vez que lo leí, uno dice, pero ¿cómo primogénito si el Señor es unigénito? Aquí dice que Cristo es primogénito, pero la palabra dice que es el unigénito Hijo de Dios. No hay ninguna confusión si lo analizamos bien. El primogénito entre muchos, dice la palabra. Recuerden que Cristo Jesús nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios, al tener la potestad, porque el propio Cristo Jesús nos la ha dado, entonces, al vernos en ese ámbito, ya como hermanos de Jesús, Jesús es el hermano mayor. Con relación a nosotros, Jesús es el primogénito, porque fue primero que todos los hermanos, que por el espíritu de adopción que se nos fue dado, ya somos hijos de Dios. Y como Jesús es el unigénito Hijo de Dios, ahora, porque Jesús nos ha igualado, porque Jesús, al uno aceptarlo y creer en Él, nos ha igualado. Entonces somos llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios, tenemos el hermano mayor en Cristo Jesús. Y por esa razón, la palabra dice en el verso 29 que es el primogénito entre muchos. Lo vuelvo a leer para que lo establezcamos en su justa posición. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay ninguna confusión. Jesús, unigénito de Dios, por la
predestinación de Dios, porque dice, porque antes, lo que antes conoció, también los predestinó. A ti, a mí y a todos los que estamos hoy en el camino de Cristo Jesús, fuimos ya desde antes de que existiéramos en el vientre de nuestra madre, ya fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús, por el mismo Dios, para que Él, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? El privilegio que tenemos nosotros, ese privilegio que se nos da por el precio que Jesús, unigénito de Dios, pagó en la cruz con su sangre. Jesús, al pagar el precio que debíamos pagar con su muerte, nos ha hecho también hijos de Dios. Señores, es un privilegio. Somos hijos de Dios. Por eso decía, o dice, digo decía porque estoy remitiéndome a la prédica anterior, el verso 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense ustedes, al recibir el espíritu de adopción, somos hijos por adopción del Señor. Jesús, con su sacrificio, pagó nuestra reconciliación con Dios. Jesús nos ha hecho hijos de Dios y por esa razón Jesús sigue siendo, con las enseñanzas que nos dejó, con las palabras que nos dejó, con el camino en que se constituyó, con la luz que es para nosotros, sigue siendo nuestro guía, nuestro Dios, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que ha logrado pagar el precio de muerte por ti. Esto es maravilloso. Señores, sin que te cueste nada, hermanos, sin que le cueste nada, hemos tenido el privilegio de ser llamados por adopción hijos de Dios. Pienso que nadie, por mucho que viva aquí en esta tierra, va a recibir un regalo mayor que el constituirse por el sacrificio de otro, y ese otro, Cristo Jesús, en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense, como dice el 29, y lo vuelvo a leer, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, y a los que predestinó, a esto también llamó. Fíjense, estamos predestinados a ser salvos porque ya Jesús cumplió con la parte que tenía que cumplir. El Señor nos predestinó y mandó a Jesús a pagar el precio. Pero ahora nos llamó, dice, también nos llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, vamos a tener el privilegio de estar en la gloria de Dios con los privilegios, si así
cabe en el término humano, que da eso, porque es mucho más que un privilegio. Recibir la gloria de Dios porque el Señor así lo ha dispuesto, porque el Señor, Dios, no escatimó esfuerzo para buscar tu reconciliación por la comunión perdida, para buscar tu reconciliación con Él, pagó el precio entregando a su Hijo unigénito para todo el que en Él cree tenga vida eterna. Señores, miren, esto es algo grandioso, maravilloso, que por mucho que tú quieras explicarlo, si tú no pones el corazón y el Señor te ilumina para que tú lo entiendas con la sabiduría necesaria, nunca obtiene uno la palabra para darle el justo valor que esto tiene, porque no hay palabra que te haga conocer que rescatándote a ti de una perdición te lleve a una salvación plena y absoluta. Que tú, que yo, por nuestros propios méritos, no podríamos nunca alcanzar. Porque bien es cierto, el Señor nos ha predestinado. Dijo, este va a ser, pero tú tienes que mantenerte. Tú tienes que aceptar la condición. Y la condición es que aceptes en tu corazón a Cristo Jesús, creyendo en todo instante en Él, porque es en quien Él, el que cree en Él. Hay que creer en Cristo Jesús. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, tú estás llamado a hacer la obra. Porque no es solo de boca, de verbo. No, no, no. Si tú estás seguro en quién crees, si estás seguro lo que es y lo que significa Dios en tu vida y en la vida del ser humano, lo que significa Cristo Jesús en tu vida y en la vida del ser humano, tenemos que hacer el llamado que Él nos ha hecho. Tenemos que hacer en acción. Tenemos que ser mucho más que expresión. Tenemos que accionar. Seguimos leyendo, hermanos, la palabra del Señor. Y nos vamos al verso, y le invito a que me sigan aquí, al versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué es una pregunta? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Te pregunta, ¿tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Dice el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense, cuando íbamos a explicar lo que es el espíritu de adopción, lo hacíamos comparando con la otra parte del verso, que es espíritu de esclavitud. Y nos instaba o nos insta a no tener espíritu de temor, espíritu de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque si confiamos en Cristo Jesús, Él nos guarda. Él nos hace sentir gozo en cualquier circunstancia porque sabemos qué nos espera. ¿Cuál es el estadio final del que se mantiene en los caminos del Señor? Hermanos, somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores cuando estamos seguros de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, quién es Cristo Jesús, quién es Dios. Cuando estemos seguros de eso, no habrá nada, no habrá pestilencia, no habrá hambre, no habrá espada que nos aparte del Señor, porque estamos convencidos que hemos recibido espíritu de adopción, y por haber recibido espíritu de adopción nos han dado el privilegio, nos ha dado Dios Padre, Dios Hijo, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijo de Dios, todas las cosas nos han de venir a bien. Todas las cosas nos han de venir a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya el Señor nos ha dicho, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás en los caminos de Dios ni aceptaste a Jesús Cristo por casualidad. Tú fuiste predestinado y has sido llamado, has sido justificado para que disfrute de la gloria de Dios. Hermanos, van a venir tiempos difíciles. Nos van a poner a prueba esos tiempos, las circunstancias. Nos van a poner a prueba. ¿Cómo así? Bueno, hermanos, cuando uno vio a los primeros discípulos de Jesús, si tú le das seguimiento y te diste cuenta cuál fue el final que tuvieron, hoy tú lo ves como una historia. Tú, yo, hoy decimos, yo creo en Jesús. Jesús es mi Dios. No tengo ninguna duda. Yo creo en Jesús. Pero tendremos la oportunidad de demostrar con más que palabra si lo que estamos diciendo responde a la verdad. ¿Cómo sientes tú cuando en estos tiempos que son muy difíciles, cuando en estos tiempos donde las fronteras de los países se están cerrando, cuando tú tienes que encerrarte en tu casa y cuando te toca la puerta la enfermedad que hoy, por ejemplo, está caminando el mundo y te llega a ti o le llega a uno de los tuyos? Cuestionas a Dios y le pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué los míos? Tenemos que confiar en esos momentos difíciles en que se está ejecutando la voluntad de Dios. Se está ejecutando la voluntad de Dios.
Pero ese encontronazo con la realidad de la vida ahora, en vez de hacerte alejar a Dios y precuestionarlo, ¿y por qué a mí? Decirle, Señor, esta es tu voluntad. Tranquilízate y recibir debes la paz que da el Señor, que es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Recientemente murió el padre de un pastor. Y el pastor terminó su prédica. Nadie notó la tristeza, tal vez la tendría. Pero al final anunció que su padre había muerto. Y todos dijimos, ¿cómo? ¿Y cuándo? Entendíamos que era durante el culto, pero él lo supo desde antes. Sin embargo, terminó y dio gracias a Dios inclusive por la muerte de su padre, porque él entiende que es, o entendió que es una decisión del Señor. Uno como humano a veces no entiende esa actitud. Y no es que se estuviera alegre porque el padre murió, pero sí gozoso. Porque el gozo es mucho más que la alegría o la felicidad que humanamente conocemos. El gozo es saber que todo lo que Dios permite en tu vida viene a bien, conforme al propósito que Dios tiene en tu vida. Y sabiendo tú que todo lo que ha acontecido en tu vida, ya sea que tú lo consideres humanamente bueno o humanamente malo, es permitido por Dios por alguna razón que al final te va a beneficiar, tú, hermano, no tiene más que sentir gozo por lo que está pasando en ti. Pero ese gozo viene de la seguridad que tienes de que lo que te está aconteciendo ha sido permitido o ha sido mandado por el Señor en tu vida con el propósito que Él sabe que te beneficia, aunque tú no lo entiendas. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores cuando tenemos la convicción de que todo lo que ha acontecido en nuestra vida, bueno o malo desde el punto de vista humano, viene permitido y dado por Dios para nuestro bien, y estamos convencidos de eso, tenemos que sentir el gozo de que somos más que vencedores, porque esa vicisitud, porque esa situación de la vida no nos ha alejado de Cristo Jesús, no nos ha alejado de Dios, muy por el contrario, nos ha acercado al Señor. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y te pregunta, ¿la tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? ¿Qué es capaz de separarte de Cristo Jesús y de tu convicción de que el Señor es tu Salvador, tu Redentor y que te glorificará? ¿Qué te va a apartar? ¿Qué es tan fuerte con lo cual tú no podrás y por lo tanto te apartará de Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Los cristianos predicamos que vendrán tiempos difíciles para los que siguen a Cristo Jesús.
pero quizás no nos imaginamos hasta dónde. Si de repente entrara alguien, como vi una película una vez, a tu casa y te apuntara con un revólver y te dijera, si ahora reniegas, poniendo el caso hipotético, la Cristo Jesús, tú te salvas. ¿Qué pasará por tu cabeza? Dirás, bueno, esto lo voy a hacer, Cristo conoce mi corazón y lo voy a hacer para que este loco no me mate. Y reniegas. Es un caso hipotético que estoy hablando. Tú pensarías así. Muy bien, pero ahora piensa que es de verdad, que vamos a pasar las mismas vicisitudes, por ejemplo, que pasaron los judíos cuando los nazis lo llevaron al exterminio prácticamente. Y te ves en una situación y te pasarían de un extremo a otro, de un extremo de absoluta miseria humana a un extremo de absoluta abundancia humana, donde el sufrimiento humano se te va a quitar con tú solo decir dos palabras: renuncio al Señor. Supónganse por un momento en que, como dicen los niños, que eso pasara, que te pusieran en una encrucijada de tomar una cosa o la otra. Ahora pregúntate a tus adentro: yo seguiría diciendo yo amo a Cristo Jesús y sigo a Cristo Jesús a pesar de la amenaza que llega a mi vida. Yo seguiría cuando me puedo librar simple y llanamente, cruzando los dedos como decimos, y decir no, yo renuncio. Ese momento es difícil, hermano, pero eso puede llegar a la vida de nosotros. Y nos preguntamos, ¿realmente estamos preparados? ¿Estamos protegidos? ¿Estamos blindados con el Espíritu Santo? ¿Con la firmeza de Cristo Jesús en nuestras vidas? Para cuando ese momento llegue, no vacilar y dar la respuesta que un cristiano debe dar. Recuérdate que quien pierda la vida por seguir a Cristo Jesús, realmente la gana. Claro está. Muy fácil es hoy hablar. Muy fácil es decir hoy las cosas. Habrá el momento para probarlo. Ojalá y el Señor, por su infinita misericordia, nos libre de la situación, porque somos humanos y somos débiles. Pero pidamos al Señor, hermanos, que cada día refuerce más nuestra fe, que cada día refuerce más nuestra convicción, nuestro convencimiento pleno de que Dios es Dios, de que Jesús es Dios y de que con Él estamos protegidos, sin importar las vicisitudes que lleguen a nuestras vidas, sin importar hambre, angustia, tribulación o espada. Recientemente, hermanos, hay la oportunidad de ver cómo andan los corazones. Teníamos una conversación con relación a la pertinencia o no, por ejemplo, de la vacuna que se está anunciando, ¿verdad? De la vacuna para evitar el COVID-19. Y mucha gente teme ponerse la vacuna por leyendas o verdades que sobre ella se están diciendo. Pero
Le preguntaba a alguien, ¿te pondrías esa vacuna? Y me decía, yo resistiría lo más que puedo. Muy bien. ¿Y qué es resistir lo más que puedo? Por ejemplo, si tienes que viajar y sin la vacuna no puedes viajar, ¿te las pondría entonces? Bueno, tendría que ponérmela porque si no puedo viajar y tengo que viajar. Entonces, fíjense ustedes cómo algo que no se compara a lo que nos podría esperar y suceder nos hace cambiar de idea, de opinión. No me pongo la vacuna porque es incierta, es mala, entre comillas, podría ser. Pero tan pronto se pone en juego una situación que me perjudica humanamente, porque si yo tengo que viajar y no lo puedo hacer si no tengo la vacuna, entonces me pongo la vacuna. Y cuando llegue el momento, hermano, en que tú no podrás comprar nada, en que tú no podrás presentarte en público si no llevas el chip que la Biblia le ha puesto a un nombre y que tecnológicamente podría tener otro nombre, llamémoslo así, pero que en el efecto es el mismo, sin el cual tú puedes hacer nada, estaría dispuesto, aunque eso vaya en contra de tus principios cristianos, a pagar el precio. Son preguntas que uno va dejando en el aire para que cuando tengamos un poquito de tiempo nos sentemos a meditar. Pero ojalá y el Señor nos ilumine o nos dejemos iluminar por el Señor, porque el Señor siempre nos ilumina, pero uno tiene que tenemos que dejarnos iluminar por Él, por medio de la fe que pongamos en Él, y podamos ver que eso no está tan lejos. Por ejemplo, el Señor nos ilumine para que tomemos siempre la decisión correcta y recordemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que cuando nos quiten por seguir a Cristo, seremos recompensados mucho más. Que cuando perdamos la vida por seguir a Cristo Jesús, ganaremos mucho más vida. La vida eterna. Gozaremos de la gloria del Señor, que por el precio pagado por Cristo Jesús se ha reservado para cada uno de los que en Él cree. Hermanos, somos más que vencedores si nos mantenemos en comunión con Cristo Jesús, si vemos a Cristo Jesús como el camino, como la verdad, como la vida que es. Cuando veamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el único que ha podido limpiar nuestros pecados, borrar nuestros pecados, quitar nuestros pecados, y nos ha hecho, por el pago en la cruz, en sangre, nos ha hecho hijos de Dios, y Él se ha constituido en el primogénito entre muchos, siendo Cristo el unigénito hijo de Dios.
como pago que el mismo Señor ha hecho, se ha sacrificado para darnos a nosotros la oportunidad de tener el privilegio que Él tiene de ser llamados hijos de Dios. Óyeme, el privilegio de Jesús, que es unigénito, Él por el sacrificio y a condición solo de que en Él creas, cree en Él, de lo que en Él se cree. Esa es la única condición, que tú lo aceptes y crea en Jesús. Cuando digo crea, no me refiero a futuro. Creer en todo instante, en todo momento, sin dudar. Si haces eso, esa sola acción, ya tú tienes el privilegio de ser hijo de Dios. Ahora, el unigénito pasó vicisitudes, tuvo grandes tormentos humanamente en su vida, pero no claudicó. A pesar de que Pedro en un momento, por ejemplo, le dijo: Señor, pero no vayas. A pesar de que tuvo las tentaciones que tuvo, él se mantuvo en sus propósitos, porque él vino a una misión. Fue dar su vida para que tú puedas ser reconciliado con el Padre y pueda gozar de la gloria de Dios por el precio que Él pagó. Hermano, qué privilegiado eres. Qué privilegiado soy. Qué privilegiados somos todos. Otro, y ese otro se llama Cristo Jesús, ya pagó por ti, por tus pecados, porque sabemos que el precio del pecado es la muerte. Y ya tú pagaste muerte, pero no la pagaste tú, la pagó por ti Cristo Jesús. Por eso tú has sido reconciliado, porque tu pecado fue pagado con muerte, pero la muerte de Cristo Jesús. Por eso tú tienes derecho ahora a gozar de la gloria de Dios, a gozar de los privilegios que da el estar en los caminos del Señor, por el precio pagado por Cristo Jesús. Hermanos, el Señor te bendiga, les bendiga rica y abundantemente. Me bendiga a mí, te bendiga a ti, nos bendiga a todos. Nos dé la sabiduría necesaria para entender su palabra, la entereza necesaria para seguir su palabra, convertirla en acción, sin importar las pruebas o las tentaciones que lleguen a nuestro camino. Que no nos aparte del camino de Cristo y de su amor, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Vendrán todo eso, todas esas cosas que acabamos de decir, podrían venir a nuestras vidas en cualquier momento y bajo cualquier forma. Pero si sabemos quién está con nosotros, no hay que preguntar quién contra nosotros. Y sabemos que como fuimos llamados por el Señor, como fuimos preseleccionados, predestinados, todas las cosas nos vendrán a bien. Mantengámonos firmes y el Señor nos compensará. Que el Señor nos continúe bendiciendo.
nos despedimos con oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Una vez más, Señor, te pedimos que perdones nuestras inequidades, nuestros pecados, nuestras faltas por acción o por omisión, de acción o de pensamiento. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por darnos tu Hijo, para que como Cordero sea sacrificado, para que podamos ser reconciliados, Señor, y podamos gozar de esa vida eterna que le espera a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús y en Él creen. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos. Lleva con bien, Señor, a todo el que ha escuchado este mensaje, no importa dónde se traslade. Y manténnos, Señor, unidos como iglesia, no importa dónde esté, con la misión, Señor, de llevar tu palabra para transformar vida, Señor. Para transformar vida y darle la oportunidad de que escuchando tu palabra, pues gocen de la vida eterna y de la gloria que tú tienes reservada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.